Buenos días a todos. Soy Juan José Okensky, presidente de la Asociación Cultural Argentino-Polaca. Junto con la Asociación de Estudiantes Polacos en la Argentina y de Polska Mała Szkolna, les damos la bienvenida en este 1 de mayo a esta disertación que se ha titulado Las particiones de Polonia en el siglo XVIII y la Constitución del 3 de mayo de 1791. Antes de presentarles el orador, una pequeña síntesis de lo que vamos a hablar. La segunda mitad del siglo XVIII fue una época trágica para Polonia. Después de haber sido durante 2 siglos un reino poderoso y un bastión de la cristiandad contra los otomanos, problemas internos y externos hicieron que Polonia entre en decadencia y termine desapareciendo durante más de 120 años. Sin embargo, a pesar de ello, pudo crear la primera constitución liberal de Europa y la segunda del mundo después de los Estados Unidos. Nuestro disertante de hoy, Witold Staja-Kopityński, miembro de la Comisión Directiva de la Unión de los Polacos en la década del 80, fue vicepresidente de la Unión de los Polacos en 1987, vicepresidente de la Asociación de Graduados Universitarios Polacos en la década del 80, publicó en esa época numerosos artículos en medios argentinos e hispanoamericanos difundiendo las actividades de Solidarność, condecorado con la Cruz al Mérito por el gobierno polaco en el exilio, profesor titular de la Cátedra de Cultura e Historia de Polonia de la Universidad de El Salvador entre el 2010 y el 2012. Entonces, les paso con el disertante y muchas gracias. Gracias, Juanjo. Y vamos a dar entonces comienzo a esta... Un segundito que tengo que... Cuadro de Matejko, que justamente representa el momento de la proclamación de la Ustawa Rządowa, y al que vemos en el centro es Stanisław Małachowski, que tiene en alto la Ustawa Rządowa el 3 de mayo de 1791. Como ya dijo Juan José Okensky, esto ha sido organizado por la Asociación de Estudiantes Polacos en la Argentina, con el coauspicio de la Asociación Cultural Argentino-Polaca y la Polska Mała Szkolna. El propósito de esta disertación, a 230 años de la Ustawa Rządowa, es repasar en el contexto histórico de la época las circunstancias que condujeron tanto a la pérdida de la soberanía sobre el territorio de la Rzeczpospolita como a la promulgación de la Ustawa Rządowa, que significó un punto de inflexión en la historia de Polonia. También rememorar a los principales protagonistas de ambas instancias y reflexionar sobre el rol que desempeñaron. Y pensar la Polonia de hoy desde la perspectiva del siglo XVIII para comprender de dónde venimos y a dónde vamos. Como siempre, les dejo una bibliografía de referencia: The Polish Way por Adam Zamoyski, Polonia, su misión histórica por Leonardo Banke, y God's Playground por Norman Davis. Aquí rápidamente la situación de la Europa de fines del siglo XVIII. Podemos ver, digamos, la extensión del Imperio Turco, Austria-Hungría, Polonia, que casi llega al Mar Negro, está Sajonia, Brandenburgo o la Prusia y el Imperio Ruso. Ese es el escenario de la Europa del siglo XVIII en el cual se va a desarrollar la disertación de hoy. La Europa en el siglo XVIII tiene esta situación rápidamente. Francia, que siempre tuvo como adversarios a Rusia, Prusia y Austria. A principios del siglo XVIII, Francia e Inglaterra acuerdan una alianza
que se disuelve debido a que Inglaterra se alía con Austria en su guerra de sucesión. Se produjo acá un cambio de coaliciones con respecto a la guerra de sucesión austríaca, siendo el conflicto de Silesia una de las claves. Y en esto entonces vamos a empezar a entender por qué termina todo esto en las particiones de Polonia, siendo que Silesia era una antigua región polaca. Francia contaba como aliados a Suecia, Polonia, Baviera y el Reino de Nápoles. Prusia se había enfrentado a Rusia y Austria en la Guerra de los 7 años por el dominio de Silesia, cuya población era mayoritariamente polaca. Por un lado, estaban el Reino de Prusia, el Electorado de Hannover, el Reino de Gran Bretaña, al que se agregó luego su aliado, el Reino de Portugal. Y por el otro lado, el Electorado de Sajonia, el Archiducado de Austria, el Reino de Francia, el Imperio Ruso, el Reino de Suecia-Finlandia y el Imperio Español, que se une a esta contienda en 1761. Y Polonia, que se mantuvo neutral en esta guerra, a pesar de que Silesia había sido territorio polaco. Rápidamente en este cuadro veamos los gobernantes, no vamos a repasar a todos, pero los que dan comienzo, digamos, a este proceso de particiones son Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia y María Teresa de Austria. Y el periodo de reinado de Stanisław August Poniatowski es entre 1764 y 1795, y el Sejm Wielki, que se desarrolla durante 4 años, también conocido como el Sejm de los 4 años, entre 1788 y 1792. La Rzeczpospolita Polska en el siglo XVIII tenía esta situación: fronteras con Prusia, Rusia, Austria y Turquía, el reinado de Stanisław Poniatowski entre 1764 y 1765, quien fue sucesor de Augusto III, quien a su vez lo fue de Stanisław Leszczyński. El Sejm Wielki, como ya dijimos, que se desarrolló entre 1788 y 1792, y las particiones que tuvieron lugar en 1772, 1793 y 1795. Esta pequeña introducción es para que nos ubiquemos temporalmente en los sucesos que vamos a ir viendo, que vamos a ir repitiendo algunas fechas, pero digamos es como para tomar conocimiento, digamos, en qué periodo estamos hablando. Veamos aquí entonces como primera imagen la Polonia en 1772, antes de la primera partición. Es todo aquello que está, digamos, con los límites en rojo. Esto es toda la Polonia de la Rzeczpospolita Polska en 1772. La primera partición que tuvo lugar ese año se debió a la existencia de la Confederación de Bar. La Confederación de Bar era una reunión, digamos, de diversos miembros de la Szlachta que se declaró antirrusa, una confederación polaca antirrusa. Y Turquía, antigua enemiga de Polonia, declara la guerra a Rusia, a la que se une Francia. Entonces esta confederación de Bar es un poco el detonante de unas contiendas que se van a dar a continuación, y Rusia triunfa en los Balcanes contra los turcos, ocupa Moldavia y Valaquia, llegando a las fronteras de Austria. Y eso rompe el equilibrio europeo de aquel entonces, por lo que Federico II de Prusia propone como solución dividir el territorio polaco. ¿Qué tenía que ver esto con lo que estaba ocurriendo fuera de Polonia? Absolutamente nada. Pero era la forma de compensarse territorialmente los que eran fuertes a expensas del débil, que en ese momento era Polonia. Entonces se resuelve que Prusia deja los Balcanes y recibe la Rutenia Blanca, hoy conocida como Belarus. Prusia se anexa a la Prusia real, es decir, Królewiec, y Austria recibe Galicia. Entonces en la primera partición vemos aquí en el mapa lo que acabamos de decir, esta zona que ocupa Rusia, esta que ocupa Austria y esta que ocupa Prusia.
A continuación, temporalmente, entonces se da el Sejm Wielki. Y hay que recordar aquí que con anterioridad se habían convocado sendos Sejms en 1764 y 1767 con el propósito de introducir reformas de gobierno bajo el mecanismo de convocar confederaciones, una por Polonia y la otra por Lituania. Y el principio principal, digamos, con lo que se trataba principalmente, fue de dejar abolido el liberum veto. A fines de la década de 1780, el rey Stanisław August Poniatowski y la fracción patriótica, ya veremos de qué estamos hablando con esto, intentaron una vez más llevar a cabo las reformas necesarias. Como resultado de esta difícil situación política, Catalina II acordó convocar un Sejm bajo el pretexto de una confederación, en la que las decisiones se tomaban por mayoría de votos. Hago una pequeña aclaración de qué hablo cuando hablo de confederaciones. La institución, digamos, de la confederación o de una confederación era una facultad que tenían miembros de la Schlachta para reclamar alguna cosa al gobierno, al rey, u oponerse, digamos, a algún tipo de decisión o hacer frente, digamos, a alguna amenaza de guerra, pero no tenía el mecanismo de un Sejm. Por eso aquí se hace la aclaración que en las confederaciones las decisiones se tomaban por mayoría de votos. Y ahí, en una confederación, no existe el liberum veto, ni tiene que ser unánime la decisión que se tome. Stanisław Małachowski, uno de los líderes de la fracción patriótica, se convirtió entonces en el mariscal de este Sejm Wielki. Durante este Sejm, tres fracciones políticas se enfrentaron entre sí. La fracción de los magnates, liderados por Franciszek Branicki, Szczęsny Potocki y Seweryn Rzewuski. Querían mantener el orden vigente y estaban en contra de cualquier reforma. Contaban con el apoyo del embajador ruso. La fracción cortesana, que se centró en el rey y estuvo encabezada por el primado Michał Poniatowski, que era hermano del rey, y el canciller Jacek Małachowski, hermano de Stanisław, el mariscal del Sejm. Buscaban implementar reformas con la anuencia de Rusia y querían fortalecer el poder ejecutivo real. Y la fracción patriótica, a la que ya hice mención, que estaba encabezada por Stanisław Małachowski, el mariscal del Sejm, Stanisław e Ignacy Potocki, Adam Czartoryski y Hugo Kołłątaj. Esta fracción defendía las reformas, la modernización del Estado y la independencia de Rusia. Pero creía que las reformas podrían llevarse a cabo con la ayuda de Prusia. La Ustawa Rządowa del 3 de mayo de 1791, o también ahora conocida como la Constitución del 3 de mayo de 1791, que fue aprobada en este Sejm Wielki, conocido también como el Sejm de los 4 años, y fue la reforma más importante de este Sejm. Una cosa que hay que saber, o que hay que recordar, es que el Sejm no se convocó al solo efecto de promulgar una constitución o una Ustawa Rządowa, una ley de gobierno. Se convocó al efecto de promulgar muchas leyes. Y la más importante, bueno, resultó esta, la Ustawa Rządowa, la ley de gobierno, que desde aquel entonces para adelante se ha venido conociendo como la Constitución. Pero en rigor, desde el punto de vista de lo que estaban emitiendo en aquel entonces, era una ley más, la más importante tal vez, pero una ley. Y los principales autores fueron el rey Stanisław Poniatowski, Ignacy Potocki y Hugo Kołłątaj. Y regula los derechos y obligaciones de todos los habitantes y los principios de organización del gobierno del Estado. Y siempre que veo, digamos, este tema de la Ustawa Rządowa, hago hincapié en algunas cuestiones, y en particular en el preámbulo, que tienen una gran significación.
y lo voy a leer, es: en el nombre de Dios, uno y trino, Stanisław August, por la gracia de Dios y la voluntad de la nación, rey de Polonia, príncipe de Lituania, Rutenia, Prusia, Masovia, Schmutz, Kijów, Wołyń, Podole, Podlasie, Inflansky, Smolensk, Siewiersk, Chernihiv y junto con los Estados Confederados. Y sigue. Esto es importante porque este es el ámbito territorial sobre el cual iba a regir esta Ustava Llondova, independientemente de si estaban esos territorios ocupados por terceros o no. Y otro tema importante que está previsto en el capítulo 9 de la Constitución es la institución de la regencia, que dice que el cuidado estará encabezado por la reina en ausencia del rey, o en ausencia de reina por el primado. Y también establece que la regencia deberá rendir cuentas ante el Sejm de sus actividades por el tiempo que ha estado a cargo y será responsable ante la nación. Y aquí, como una nota, digamos, ilustrativa, les muestro un facsímil de la primera página de la Ustava Llondova. Y esta se puede adquirir en el subsuelo del Palacio de Wilanów, donde se ha instalado una imprenta del siglo XVIII y reproduce no solamente la Ustava Llondova, sino las diferentes leyes de aquel entonces y documentos del siglo XVIII. Fue, como ya hemos dicho, la primera constitución de Europa. Fue votada y jurada el 3 de mayo en la Catedral de San Juan de Varsovia. Y en Roma, el Papa Pío VII celebró una misa de acción de gracias y declaró el 3 de mayo como festividad de Nuestra Señora de Częstochowa, reina de la corona polaca, así designada por el rey Jan Kazimierz. En la misma fecha, Inglaterra firma una alianza con Prusia para defender a Polonia, a lo cual se une Francia. Estas anotaciones de alianzas y de coincidencias en fechas son importantes para ir entendiendo paulatinamente qué es lo que fue ocurriendo para llegar, digamos, a la tercera partición. Sigamos con algunos aspectos de la Constitución, de la primera Constitución de Europa. En primer lugar, no copia ningún documento antecedente de otros países. Recoge la tradición jurídica del derecho polaco, que había sido codificado por Casimiro el Grande, que fue rey desde 1333. Recoge también los principios que se fueron agregando al derecho polaco desde el siglo XIV, y en particular la codificación de la ley polaca de 1780, conocida como el Código de Andrzej Zamoyski, que fue gran canciller de la corona. Desecha aquello que no es necesario o que el transcurso del tiempo ha tornado obsoleto. Ratifica varios privilegios concedidos por los reyes electos y reconoce el carácter de ciudadanos a los habitantes de la Rzeczpospolita. Seguimos con los aspectos más importantes, que uno de ellos es, como ya he mencionado hace un momento, el territorio sobre el cual la Ustava rige, lo cual es incorporado por la población integrante de la Rzeczpospolita. Y esto es independiente de si han sido ocupados, si han sido invadidos, todos aquellos que se reconocían como integrantes, ciudadanos, miembros de la Rzeczpospolita, reconocen a esta Ustava como la ley que los rige. Otro aspecto es que la religión católica es la religión de la nación y el Estado. En el segundo capítulo de la Ustava Llondova, el rol de la Szlachta es ratificado y confirmado, y esto lo vamos a ver inmediatamente a continuación. Se establece la monarquía hereditaria, se elimina la monarquía electiva. Dado que Stanisław Poniatowski no tenía descendencia, entonces se establece que será uno de la casa de Wettin, de la cual había sido parte el rey Augusto III. Se prevé la regencia a cargo del cardenal primado, cosa que ya hemos mencionado, se elimina el liberum veto y se ratifica la institución del Ministerio de Educación que había sido establecido con anterioridad a este Sejm. Y aquí es lo que dice parte, vamos a leer
el capítulo 2 de la Ustava Yondova, que textualmente dice: respetando la memoria de nuestros antepasados como fundadores del gobierno libre, solemnemente brindamos a la Shlachta todas las libertades, prerrogativas y prioridad en la vida privada y pública, y especialmente los derechos, estatutos y privilegios que les han otorgado, y cita, digamos, una serie de reyes, de manera justa y legal, y los confirmamos, aseguramos y reconocemos como inquebrantables. Siguiendo con los aspectos más importantes de la Ustava, está el fortalecimiento de la defensa, aumentando el número de tropas del ejército polaco a 100.000 hombres. En los anteriores Sejms que he mencionado, se había propuesto aumentarlo a 30.000. Fíjense, esta diferencia es el triple de lo que se había intentado 3 décadas antes. Se aprobaron impuestos para el mantenimiento del ejército. Se gravó a la Shlachta y al clero, se aumentaron los impuestos a las ciudades y el impuesto per cápita a los judíos. Se establece una ley de los Seimiki, ¿no? Los pequeños Seim territoriales o de diversas regiones, y en esta ley a la Shlachta sin tierra se le priva de derechos políticos. Y las resoluciones debían tomarse por mayoría de votos, lo cual ratifica la eliminación del liberum veto y la obligación de la unanimidad para adoptar resoluciones. Hay una ley de las ciudades que se aplica a los burgueses de las ciudades reales. Las ciudades reales son las que están directamente bajo el control y la administración del gobierno central, del gobierno del rey. Se les concedieron entonces a los burgueses amplios poderes, que en la práctica los igualaron a la Shlachta. Obtuvieron la inviolabilidad personal y patrimonial. Obtuvieron el derecho a los rangos de oficiales, es decir, a integrar el ejército, y el derecho a ser incorporados a la Shlachta. Las ciudades quedaban excluidas, estas ciudades reales, del control de los funcionarios de la Shlachta, y los representantes de estas ciudades podían participar, es decir, sentarse como representantes en el Sejm. A continuación de esta proclamación, viene la segunda partición en 1793, es decir, 2 años más tarde. Rusia, que firmó la paz con Turquía en 1792, pudo entonces volver a tomar intervención en Polonia, con la colaboración de Franciszek Branicki, Stanisław Potocki y Seweryn Rzewuski, quienes han quedado en la historia como los grandes traidores a la nación. Ellos firmaron un acuerdo solicitando a Catalina la intervención militar contra la Constitución de 1791 y contra el rey Stanisław Poniatowski, que se había unido a la Confederación de Bar. Para lograr el ingreso a Polonia, el 14 de mayo de 1792, Potocki, Branicki y Rzewuski formaron la Confederación de Targowica y solicitaron ayuda militar a Catalina, quien declaró que esto no es la guerra, sino que es el apoyo al orden legal. El orden legal que obviamente sostenían estos 3 confederados. El rey, atemorizado por la invasión, se une a la Confederación de Targowica, ¿no? Anteriormente se había unido a la Confederación de Bar, ahora se une a la Confederación de Targowica, debido a que Prusia no cumple con el tratado de ayuda mutua con Polonia. Y en 1793, entonces, finalmente, por estos movimientos, Prusia recibe Gdańsk y Toruń, la Gran Polonia y una parte de Mazovia. Rusia se apropia de toda la Rutenia Roja, hoy conocida como Ucrania, y se apropia también de Lituania. Y Austria no interviene en esta partición. Y aquí vemos entonces el mapa, lo que se ve en verde más oscuro es lo que se apropia Rusia, y lo que se ve en azul aquí es lo que se apropia Prusia.
Y en este territorio que queda, ahora vamos a ver, es en el que se produce la insurrección de Tadeusz Kościuszko. Y llegamos a la tercera partición en 1795. En 1974 fracasa la insurrección de Tadeusz Kościuszko y Polonia se debilita aún más. En 1795, Prusia, vorazmente, anexa los territorios de Silesia, Pomerania, la Prusia Real, Poznań, Gniezno y Wrocław, Mazowsze con Varsovia, Gdańsk y Toruń. Austria hizo una alianza con Rusia para frenar a Prusia, que después de casi 2 años de guerra tuvo que renunciar a parte de sus ocupaciones. Stanisław August Poniatowski abdicó el 7 de enero de 1795, con lo cual, digamos que deja como aceptada esta tercera partición. Y Catalina II lo toma prisionero, recluyéndolo en Petrogrado, donde fallece en 1978, después de haber sido liberado por Pablo I, el sucesor de Catalina. El tratado de partición se firmó el 2 de julio de 1796. Primero se produce la ocupación de hecho, la distribución o la repartición de los distintos territorios que ya hemos visto, pero formalmente se firma en 1796. Y entonces aquí vemos paulatinamente en los distintos colores el rosado, digamos, que va avanzando, el verdecito y el celeste. Acá lo vemos un poco más claro. El avance de las 3 particiones en 1772, 1793 y 1795. Y aquí quiero mostrarles el mapa ex ante y ex post partición. Este mapa ya lo habíamos visto al principio, pero bueno, logré hacer esta pequeña animación donde se ve cómo, y lo repito, cómo queda este territorio, que era el territorio de la Rzeczpospolita a mediados del siglo XVIII, cómo queda a fines del siglo XVIII, en 1795, distribuido entre los 3 ocupantes. Y acá una reflexión acerca de estos 3 repartos. Después de la victoria de Viena en 1683, un siglo más tarde se produjeron los repartos de Polonia a manos de quienes habían sido defendidos por ella. Austria le debía la victoria de Viena, Prusia la paz que Polonia se impuso para enfrentar al Islam, estamos hablando del siglo XVII, y Rusia, que no cumplió su pacto, quedó en posesión de tierras polacas. Turquía, sin embargo, en esta circunstancia, ahora estamos en el siglo XVIII, nuevamente, digamos en 1795, se opuso a los repartos, aunque sin posibilidades de impedirlos. Y se hizo costumbre en la corte turca, durante el periodo de las particiones, y ante los embajadores de los países europeos, entre los cuales estaban los embajadores, obviamente, de Rusia, Prusia y Austria, que el sultán preguntara, y el embajador de Legistán, Legistán es el nombre de Polonia, es el país de Lech, Lech es el rey legendario de Polonia, Legistán es el estado de Lech, y así se conoce a Polonia en las lenguas orientales. El sultán pregunta entonces, ¿y el embajador de Legistán? A lo que el chambelán respondía, hoy no ha venido, majestad. Y esto durante todo el periodo de las particiones. Y vamos llegando a algunas reflexiones finales. A pesar de esto que hemos visto, Polonia no desaparece ni muere. No desaparece la nación ni sus integrantes. No desaparece el idioma, la cultura y tradiciones, ni la religión. No muere, a pesar de la desesperanzada expresión de Tadeusz Kościuszko, finis Poloniae, al ser derrotado el 10 de octubre
de 1794 en Machejovice. La nación se conserva transformando sus instituciones en clandestinas. La nación hace saber al resto de Europa su voluntad de permanecer en el concierto de las naciones. Polonia no tuvo un Estado soberano durante 123 años y, por tanto, digo, no es acertado expresar que desapareció del mapa de Europa. Y vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Innumerables patriotas, tanto en las particiones como en el exilio, son los testigos de que Polonia sigue viva mientras nosotros vivamos. Y esto voy a pasarlo rápidamente, pero en 1807 hay un ducado de Varsovia, Gran Ducado de Varsovia, que tiene estos límites. En 1809 expande sus límites. Luego del Congreso de Viena se instala el Reino de Polonia bajo el control del zar de Rusia. Se establece, había sido establecido, como digo, en la octava Yondova, el Consejo de Regencia del Reino de Polonia. Y este Consejo de Regencia, ya ahora estamos ingresando al siglo XIX, es decir, a la Primera Guerra Mundial. Este Consejo de Regencia fue la más alta autoridad temporaria y semi-independiente designada en la Polonia particionada durante la Primera Guerra Mundial. El Consejo de Regencia debía permanecer en funciones hasta que se eligiera un nuevo monarca o se designara un regente. Y esta mención que estoy haciendo aquí es importante porque esto surge de la Constitución que estamos recordando hoy, de esa Ustawa Jądowa. Y el 7 de octubre de 1918, el Consejo de Regencia del Reino de Polonia declaró la independencia de Polonia. Y también en octubre de 1918, el Consejo tomó el comando de la Fuerza de Defensa polaca. Y ese es el territorio en el ámbito europeo bajo el control de esta regencia del Reino de Polonia, que, viéndola además de cerca, es una parte de Prusia y una parte de Austria que se ceden para constituir este Reino de Polonia, que se declara independiente, como ya hemos visto. Tenemos que recordar las insurrecciones que tuvieron lugar durante el periodo de las particiones. Como ya he mencionado, la primera insurrección fue la de Tadeusz Kościuszko en 1794, que duró apenas 6 meses. La de Jan Henryk Dąbrowski en 1806-1807. La insurrección de noviembre de 1830. Las insurrecciones en la Gran Polonia, ocupada por Prusia, y en Galicia, ocupada por Austria, esto en el año 1848. Y la insurrección de enero en el Ducado de Varsovia, ocupado por Rusia en 1863. También hay que tener en cuenta el rol de la inteligencia en el periodo de las particiones. Esto es algo que ya he mencionado en alguna otra presentación. Y la inteligencia tuvo a su cargo la preservación de la cultura y la identidad nacional, principalmente mediante la literatura, la música y la pintura, pudiendo en este orden mencionar a Słowaczki, Mickiewicz, Norwid, Sienkiewicz, entre tantos otros. Principalmente a Józef Ignacy Kraszewski, que escribió 29 tomos de historia de Polonia, que esto lo hizo entre 1876 y 1889. También la destacada actuación de Chopin, con tantas obras, digamos, de la música polaca, pero dos principales que se unen, digamos, a esta actitud polaca de resistencia, de insurrección, y son la Polonesa Heroica, número 6, y el Estudio Revolucionario, número 10, que recomiendo, como ya he hecho en otra oportunidad, recomiendo a todos escuchar reiteradamente, porque ahí van a sentir a través de esa música estos conceptos que estoy tratando de transmitir en el día de hoy. Y por supuesto Matejko, que se propone y realizó, digamos,
en imágenes y cuadros la historia polaca en sus más grandes expresiones. No dejó prácticamente aspecto relevante de la historia de Polonia sin plasmarlo en alguna imagen o en algún cuadro. Y voy llegando, digamos, a reflexiones finales con este título, que Polonia atraviesa los siglos. Polonia permanece. Nosotros conservamos las raíces y la identidad. Nosotros somos los de aquel entonces y somos los de hoy. La continuidad a través de las generaciones es la clave de la permanencia. Y estamos, tanto ayer como hoy, en el difícil sitio geográfico que nos ha sido asignado y que hemos sabido defender y conservar. Por tanto, atravesamos los siglos y seguimos estando tenazmente con la voluntad clara de transmitir todo lo que heredamos y seguimos llevando a quienes nos sucederán. Somos testigos, somos herederos, por tanto tenemos deberes polacos. Debemos ser continuadores, transmisores, innovadores fieles a lo que nos ha sido legado gratuitamente. De este modo permanecemos idénticos a nosotros mismos. Y llego entonces al final con esta frase que he resaltado y que Polonia hoy en día es relevante en su área de los tres mares, que veremos a continuación de qué se trata. Es a partir de 2015 que Polonia recrea un área que digamos, está dentro de la Unión Europea, pero que coincide en buena parte con lo que era la Rzeczpospolita del siglo XVIII. Y esta iniciativa de los tres mares es una iniciativa de Polonia y Croacia que reúne a 12 países de la Unión Europea ubicados entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro. En 2015, Andrzej Duda y Kolinda Grabar-Kitarović decidieron crear una iniciativa en Europa Central y Oriental. Fue fundada en 2016 y es liderada por Polonia y Croacia. Con esto llegamos al final de la presentación de hoy, agradeciendo a la Asociación de Estudiantes Polacos, a la Asociación Cultural Argentino-Polaca y a la Polska Macie Szkolna haberme permitido e invitado a dar esta presentación.